Nuevamente aquí a los compañeros de Frente Popular Francisco Villa Independiente, Radio Pancha, por permitirnos en esta tercera ocasión los micrófonos, la cabina, el trabajo del compañero que está en los controles. Agradecemos a las personas que estén, que puedan visualizar este video, ya sea en este momento de manera en vivo o bien las personas que puedan accesar a él en alguna repetición en el canal de Facebook de TV Radio Pancha y de YouTube también de TV Radio Pancha, donde se alojan los programas que van desarrollando. Bueno, nosotros habíamos desarrollado, bueno, yo me presento, soy la maestra Isis Damayanti del proyecto cooperativo Teocentli. Hace dos programas anteriores comenzamos a hablar acerca de un tema que es las enfermedades crónico-degenerativas. En un primer programa lo que hicimos fue abordar de qué se tratan las enfermedades crónico-degenerativas y cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de las mismas. Hicimos un segundo programa en el que abordamos cuestiones como hipertensión, obesidad y diabetes, y quedó como pendiente otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas que son las relativas a los padecimientos neurológicos, ¿no? Es este programa el que vamos a desarrollar en la siguiente hora y vamos a hablar acerca de las características que tiene una enfermedad crónico-degenerativa ligada a un deterioro o un impacto a nivel neurológico. Bueno, dentro de los padecimientos neurológicos que se consideran crónicos se encuentra la epilepsia, el Parkinson, la migraña, el ictus, el Alzheimer, las cefaleas, la esclerosis múltiple y los aneurismas cerebrales. Nos parece importante, por ejemplo, tratar o comenzar este programa hablando de uno de los padecimientos que mayor incidencia están teniendo, que es el padecimiento de Parkinson y el desarrollo de Alzheimer. Es importante comprender por qué se desarrolla este problema, por ejemplo, en el caso del Parkinson, desde el punto de vista de cómo funciona nuestro propio sistema neuronal, cuáles son las funciones de nuestro cerebro, etcétera, ¿no? El desarrollo del Parkinson, el Parkinson es una enfermedad en la que los pacientes o las personas tienen una falta de control sobre los movimientos, tienen van a pasar por diferentes etapas dentro del Parkinson, siendo la primera aparecimiento de temblores o de movimientos involuntarios y a veces imperceptibles hasta por la misma persona, hasta llegar a un desarrollo de la enfermedad en la que hay una hiperquinesis, es decir, un plus en los movimientos de la persona que se da por episodios, hasta una etapa que es la más degenerativa, en la que hay, el contrario a la hiperquinesis, hay una etapa en la que hay mayor rigidez o total rigidez del organismo. El Parkinson, inicialmente, digamos, las características de esta enfermedad, si hablamos en términos estadísticos, es que es un padecimiento que se daba en personas mayores de 60 años y entonces es una enfermedad progresiva. Sin embargo, lo que está ocurriendo actualmente es que a más temprana edad se está desarrollando este padecimiento. ¿Qué es lo que ocurre para que haya una falta de control en los movimientos? Bueno, nosotros tenemos en nuestro cerebro, en la parte frontal en nuestro cerebelo, tenemos una parte que se llama substancia negra o substancia nicra. Esta substancia nicra se encarga de producir una serie de sustancias bioquímicas que ayudan a controlar el movimiento en nuestro cuerpo, específicamente la dopamina. Cuando por diferentes factores que actualmente están investigando qué tipo de factores están asociados al decrecimiento o la falta de esa sustancia negra, están encontrando que, por ejemplo, el consumo de alimentos calentados en aluminio,
el uso de, por ejemplo, mucho tiempo, nosotros indicamos a nuestros hijos o a nosotros cuando éramos jóvenes o infantes, nos daban nuestro lunch, nuestro torta, nuestra sándwich, etcétera, envueltos en papel aluminio. El uso progresivo de esos aluminios, que no solamente es a través de los recipientes y a través de este tipo de envoltorios, etcétera, sino también el aluminio que se contiene en muchos productos, sobre todo cosméticos, llámese desodorantes, cremas, antitranspirantes, etcétera, así como diferentes sustancias minerales como el flúor, que está contenido en las pastas dentales, e inclusive que en muchos tiempos se utilizaban campañas de fluoración dental dentro de las escuelas. Ahora están descubriendo que estas sustancias están ligadas a ese decrecimiento o a esa desaparición progresiva de la sustancia negra que produce la dopamina, que controla los movimientos orgánicos. También hay otras cuestiones tales como el hecho de no dormir a ciertas horas. Nosotros hemos transformado como sociedad el ritmo de descanso, de sueño, de recuperación orgánica. Anteriormente, digamos que la hora más noche para dormir de la población eran 10 de la noche, una hora adecuada era entre 9 y 10 de la noche. Si nosotros recordamos un tema del que quizás no hablamos en los anteriores programas, pero en algún momento tal vez escuchamos en algún lugar, cuando nosotros somos como las plantas cuando empieza el proceso de caída del sol, por ejemplo en este momento que son las 5 de la tarde y empieza a las 6 de la tarde, nosotros vemos por ejemplo alguna planta, flor o tréboles y vemos que en este momento empiezan a declinar o cerrar sus hojas para comenzar un proceso de ciclo del sueño, esperando el siguiente proceso en el que la planta empieza a abrirse antes de inclusive de la salida del sol. Asimismo, nuestro organismo está condicionado o está sincronizado con biorritmos, con ritmos naturales, y uno de esos biorritmos es justamente las etapas de luz solar. Cuando nosotros, nuestro organismo está sincronizado con ese biorritmo, la forma natural en la que funciona es que llegando más o menos a las 6:30 de la tarde, comienza a establecer otra bioquímica. El cuerpo empieza a prepararse para ir al sueño. Empezamos entonces a tener una segregación por parte de nuestro cerebro de una sustancia que se llama melatonina. Y la melatonina es la que nos va a ayudar a conciliar el sueño y a permitir que nuestro cuerpo renove ciertos ciclos, sobre todo nuestro sistema neurológico. Cuando nosotros alteramos estos biorritmos a través de dormir cada vez más noche, debido a grandes trayectos hacia nuestros hogares o simplemente por la enajenación que nos produce el estar conectados a internet, a la televisión, ya sea abierta o de paga, a través de estar con nuestros tabletas y teléfonos celulares, durmiéndonos cada vez más noche, nosotros no estamos permitiendo que nuestro organismo realice esos procesos de compensación o de regulación del sueño, de reposición de procesos celulares, de procesos neurológicos, etcétera. Todos esos factores aunados a la cuestión de la sobresaturación de luz en las ciudades, el uso de todo el tiempo estar con los celulares, etcétera, va generando daños neurológicos progresivos y son uno de los factores que inciden en esa pérdida o disminución progresiva de esa sustancia negra. Lo que ocurre con la sustancia negra y con el Parkinson es no solamente eso, o sea, la sustancia negra que está en la parte posterior de nuestro cerebelo es la que produce, nuevamente recapitulando, la dopamina. La dopamina va a controlar nuestros movimientos orgánicos, nos va a permitir controlar esto, o sea, que yo pueda sostener una pluma, que la pueda bajar, que pueda mantener un pulso firme y controlar mis movimientos para cargar, para expresarme, etcétera.
Cuando hay diferentes factores como los que estamos señalando, más aparte estrés, cansancio, malnutrición, mal descanso, desvelo, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a perder esa sustancia negra. Pero antes de que empiecen a aparecer los primeros síntomas del Parkinson, quiere decir que por lo menos 10 a 15 años atrás ya se experimentó o ya se suscitó la pérdida de esa sustancia negra. Por eso enfermedades como el Parkinson se les llama como enfermedades silenciosas, porque realmente empiezan a aparecer los primeros síntomas cuando ya no puede haber reversión de la enfermedad. Hasta el momento no hay una forma en la que se asegure o se garantice o se posibilite la regeneración de esa sustancia negra, aunque sí hay algunos métodos en los cuales poder suministrar cierta cantidad de dopamina en el organismo que ayude a regular esos movimientos. Entonces, el Parkinson, cuando estamos hablando de que poblacionalmente se desarrollaba en personas mayores de 60 años, quiere decir que la pérdida de esa sustancia negra se dio a los 45 o 50 años. Sin embargo, es realmente alarmante y preocupante y sintomático de todo lo que estamos hablando, de los cambios culturales de consumo, de los cambios culturales de descanso, de las disposiciones emocionales, de un ritmo de vida cada vez más acelerado que va propiciando esa degeneración neurológica. El hecho de que actualmente hay personas o pacientes de Parkinson que están desarrollando los primeros síntomas a partir de los 40 años. Eso quiere decir que entonces la pérdida se estaba dando de la sustancia negra desde los 25 o 30 años y esto es derivado de todo lo que acabamos de decir. Como hablamos anteriormente, uno de los síntomas de ese Parkinson es precisamente diferentes manifestaciones casi imperceptibles para las personas. Algunas personas suelen presentar temblores iniciales en las manos o personas que presentan temblores en las rodillas o bien pequeños tics nerviosos que ubican un movimiento de la cabeza que es casi imperceptible para la persona. Son los primeros síntomas. Muchos se pueden confundir, por ejemplo, con nerviosismo, con simples tics nerviosos. En el caso del síntoma de la rodilla, pues obviamente casi la mayoría cuando estamos saturados, cuando estamos nerviosos, ansiosos, etcétera, solemos hacer ese movimiento casi imperceptible. Entonces, por eso es tan difícil, digamos, establecer un diagnóstico temprano con una primera sintomatología. Posteriormente, ese tipo de temblores o movimientos involuntarios va a ser más frecuente y se extiende por diferentes etapas. Entonces, hay diferentes fármacos que utiliza la neurología para poder tratar el Parkinson, pero obviamente son medicamentos que van a ir progresivos, es decir, que si al inicio una persona va desarrollando Parkinson y le mandan algunas dosis de sustancias que les permitan mantener la estabilidad, la fuerza, la capacidad de decidir sobre sus movimientos, y la dosis inicial era de 1/4 de pastilla, posteriormente a los 6 meses tal vez tenga que pasar al doble de la dosis y así progresivamente. También los lapsos de tiempo que dura la dosificación van variando. Inicialmente los pacientes de Parkinson lo que hacen es tomar una dosificación y tener 8 horas de vida funcionales, pero también otra de las cuestiones es la situación de que van perdiendo equilibrio y van perdiendo fuerza. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, pueden tener un movimiento normal en los momentos funcionales del espectro de la dosificación de medicación, antes de volver a los lapsos de falta de control de los movimientos. Pero hay pacientes que aunque tengan control de los movimientos o del temblor constante, lo que les ocurre es que llegan a un punto, por ejemplo, que se encuentre alguna línea en el campo de caminar,
y entonces no pueden pasar esa línea, o bien necesitan que les avienten alguna varita que les permita a su sistema neurológico conectar y poder seguir avanzando. Es decir, las manifestaciones de la enfermedad son muy variadas, pero la gran problemática de esta enfermedad es que es casi imposible, es muy difícil para los familiares entenderlo. Si es difícil para el paciente comprender todo este tipo de sintomatologías, es difícil cuando empiezan a perder condición física, cuando empiezan a perder equilibrio y se caen sin que haya alguien cercano, pueden pasarse así 5 o 6 horas en el piso antes de que algún pariente pueda llegar a auxiliarles. Esta es una de las situaciones más difíciles de la enfermedad y es importante recapitularlo porque dentro de las terapéuticas alternativas, una de las opciones para el Parkinson sí son cuestiones nutrimentales que le puedan aportar cantidades naturales de oligoelementos o de dopaminas naturales que complementen su tratamiento y que hagan que la dosificación que el neurólogo les envía no se vaya creciendo tan progresivamente y tan aceleradamente, pero sobre todo porque el paciente de Parkinson, por todas estas situaciones, por lo complejo que es el padecimiento, por lo doloroso que es ir perdiendo capacidades progresivamente, debe de estar acompañado de una serie de terapéuticas naturales que estén al alcance del bolsillo del paciente y de los familiares, porque obviamente una persona con Parkinson pues obviamente no puede seguir ejerciendo muchos trabajos que le permiten, que le exijan concentración, fuerza, que le exijan trasladarse de un lado a otro porque peligra la vida misma de la persona al no existir un control de la movilidad, del momento, bueno, del equilibrio, del momento en el que se es funcional o no funcional en cuanto al control de sus movimientos. Por tanto, las personas digamos la mayoría de los pacientes con Parkinson suelen ser medicados con medicamentos que controlan los movimientos, pero también con fármacos que les ayudan a controlar la ansiedad y la depresión que ocasiona. Por ello, nosotros consideramos que es importante darles a ustedes algunas alternativas o consejos para el tratamiento, para coadyuvar al tratamiento, o sea, que sea a la par con el tratamiento neurológico que esté llevando el paciente, y estos son: en cuestión de alimentaciones, todas las leguminosas, es decir, los frijoles, las lentejas, las semillas como el cacahuate, las nueces, todo tipo de almendras son importantísimos para el paciente con Parkinson. El que consuman este tipo de frijoles les ayuda, bueno, de semillas, de este tipo de elementos, les ayudan a que su sistema nervioso funcione mucho mejor. También existe una planta que se llama rodiola, y la rodiola ayuda a combinándola sin ningún problema con los fármacos neurológicos, ayuda a que tengan mucho mayor espectro de duración, el tiempo que dura la persona con un control de sus movimientos. Otro tipo de plantas que son recomendables para combatir la cuestión de la ansiedad y de la depresión, pues por supuesto es la conocida como hierba de San Juan o pericón. Existen, y bueno, pues ojalá llegue a un compañero que en este momento no recuerdo el nombre, que en anteriores eventos de un instituto que se llama Instituto Sapin, de medicina alternativa, nos comentaba y me hacía como una observación acerca de que existe el pericón que nosotros conocemos. Tradicionalmente el pericón se da en la temporada de lluvias, entre junio, julio, etcétera, y entonces coincide con su mayor floración con el día de San Juan. Es una planta que tiene una flor naranja amarilla, entre naranja y amarillo, de un perdón, de un aroma acentuado y perfumado, que tradicionalmente utilizan, por ejemplo, para elaborar cruces hechas con las flores.
colocan en las entradas de las casas e iglesias como señal de bonanza, de abundancia, de protección. Pero también esta planta se utiliza tradicionalmente para ablandar, por ejemplo, los elotes, para darle un sabor mucho más dulce y aromático. Esta planta, conocida como hierba de San Juan o pericón, se diferencia de otra especie de Hipericum que se da en otras latitudes, pero tanto una como la otra, o sea, el Hipericum, que es un nombre científico, está, digamos, estudiada y corroborado sus beneficios como un antidepresivo natural. Sin embargo, el hecho de que no sean de la misma especie no quiere decir que el pericón mexicano, la hierba de San Juan, no tenga propiedades antidepresivas. El pericón es una de las pocas plantas que puede consumir una mujer embarazada y lactante, porque un té de pericón muy suave, casi pintadito, puede ayudar a una mujer embarazada cuando experimenta cambios hormonales que suscitan un cambio en sus emociones, y entonces le puede ayudar a prevenir problemas de tensión, de insomnio, de ansiedad, de depresión, e inclusive cuando se toma durante la lactancia ayuda a mejorar la calidad de leche de las madres. Este pericón en pacientes con Parkinson les va a ayudar a prevenir todo tipo de problemas de ansiedad y depresión que les genera esta cronicidad y este deterioro progresivo de sus movimientos, de sus capacidades, etcétera. Pero también existen otras plantas que, digamos, vamos a mencionar primero un conjunto de algunas plantas ansiolíticas, es decir, que se pueden dar cuando el paciente experimenta demasiada ansiedad, que son, por ejemplo, el hinojo, el tumbabaquero, la valeriana y el pericón, y otro tipo de plantas que son antidepresivas como el yolosóchitl, el cacahuasóchitl, la flor de manita, la flor de tila e inclusive la misma valeriana. Estas plantas se pueden elaborar ya sea a través de infusiones, es decir, haciendo tés, pero tratando de recomendarles siempre a las personas que las combinaciones de plantas nunca excedan o traten de que no excedan de 4 a 5 plantas. Una tisana, que es el nombre que se le da a la combinación de varias plantas, no debe de estar muy saturada de diferentes plantas. Podemos combinar algunas de origen, bueno, de características ansiolíticas y algunas de características antidepresivas para poder dar al paciente de Parkinson por las noches, sobre todo para que procuremos que el momento del descanso o la jornada, la etapa en la que su cuerpo va a descansar, realmente se relaje y pueda recuperar y mantener lo más óptimo posible su desarrollo neurológico. Esto lo mencionamos porque en muchos pacientes de Parkinson también las noches suelen ser sumamente complicadas, sobre todo cuando ya pierden cierta movilidad y necesitan apoyo de las personas para poder ir al baño, para poder hacer sus propios movimientos solos. Una persona con Parkinson, por la misma, por ejemplo, en etapa avanzada, por la misma presión, por la misma falta de control sobre el movimiento, la contracción y la relajación muscular, va generando que el paciente de Parkinson contraiga involuntariamente ciertos músculos que propician que todo el tiempo esté queriendo ir al baño, y sobre todo en los procesos de noche, las personas con Parkinson suelen ir a cada rato al baño. Entonces ello les genera una tensión particular porque inicialmente pues obviamente casi la mayoría de las personas vemos construido socialmente el significado de utilizar un pañal, de utilizar algún apoyo como una cuestión que denigra al ser humano, ¿no? Es un golpe emocional fuerte para las personas con Parkinson, y el hecho de estar dependiendo de familiares que cada vez que tu cuerpo te pide ir al baño tengas que levantar, tengas que pedir auxilio, etcétera, es una situación que va generando mayor tensión y menor control en los movimientos. Cada uno de los debemos de visualizar pues las personas que estamos cercanos a pacientes y a parientes con Parkinson, que todo cuanto hacen no es nada voluntario.
no les es posible controlar muchas de las funciones corporales, y es un proceso en el que pasan tanto pacientes como familiares. Este tipo de herbolaria, que es para procesos de ansiedad y de depresión, también deben de tomarlo los familiares, porque son procesos en los que hay un acompañamiento, y entonces no estamos preparados en muchos casos culturalmente. Si no estábamos preparados antes, las actuales generaciones que tienen cada vez menor sentido de la cultura del apoyo hacia el adulto mayor, hacia nuestros familiares, etcétera, no estamos habilitados en muchos casos para comprender estos procesos, y eso mismo va impactando en nuestra propia ansiedad y en nuestros propios procesos de alegría o depresión, ¿no? Entonces, para el paciente de Parkinson, darle un té que relaje y que ayude para que pueda recuperar bien su energía, para que mantenga un nivel óptimo neurológicamente durante las noches, es vital darle el té de base durante las noches. Puede ser que al mediodía, etcétera, se propicie que tome alguna siesta para recuperarse, dando también este mismo tipo de plantas. Ahora, en la cuestión de la alimentación, es bien importante considerar que la nutrición en una persona de Parkinson es un punto fundamental. Cuando nosotros vemos a una persona que tiene temblores, no pensamos lo que ello significa. Tener un temblor constante es como si tuviéramos a una persona con un trastorno con vigorexia. La vigorexia es un trastorno en el cual las personas se obsesionan por hacer ejercicio y transformar su cuerpo. Cuando nosotros vemos los resultados de una persona con vigorexia, por ejemplo, vemos que primero pues hay un consumo y hay una quema de reservas de grasa, después hay un desarrollo del músculo, después por la misma frecuencia del movimiento y de las rutinas de ejercicio hay un decrecimiento y una quema de los tejidos musculares, un desgaste de los tejidos musculares, y posteriormente hay una degradación total del tejido muscular. Algo similar pasa con los pacientes de Parkinson. El hecho de que una persona esté constantemente en movimiento va a hacer que la persona con Parkinson, a través de que vaya avanzando en las etapas, vaya perdiendo peso, perdiendo grasa, perdiendo tejido muscular, ¿no? Consistencia muscular, y finalmente esa pérdida de tejido muscular va a imposibilitar que, aparte de no poder controlar sus movimientos, pueda sostener su propia estructura ósea. Empieza a haber problemas, por ejemplo, de displasia de cadera, empieza a haber, por la misma situación de postración en cama, desvíos de columna vertebral, etcétera. Por eso es bien importante ir comprendiendo y tener el valor como pacientes, sobre todo como parientes de esos pacientes, como familiares de esos pacientes, toda la panorámica tan compleja que es el Parkinson, y tener el valor y la habilidad de poder enfrentar ello, comprender la realidad de la degradación orgánica a la que lleva este padecimiento, ayudará, en la medida que nosotros lo asumamos, a poder prevenir y tratar de preservar una dignidad de vida para el paciente. Entender estos procesos nos hará más conscientes de la importancia de la nutrición para una persona con Parkinson. Y una persona con Parkinson necesita consumir una alimentación adecuada en su tiempo, en su forma, eliminar consumo de carnes saturadas, eliminar consumo de grasas saturadas, procurar que consuma suficiente cantidad de jugos, sobre todo todos los jugos que tengan frutas con fuentes de antioxidantes, vitamina C, procurar que su circulación sea óptima, que haga ejercicio solo o con apoyo, que mantenga flexibilidad en sus articulaciones, procurar que consuma algunos elementos como levadura de cerveza, alga espirulina, proteína hidrolizada, colágeno hidrolizado.
todo tipo de elementos nutricionales que puedan ser una constante en su vida antes de que se presenten problemas más avanzados en la degradación de sus tejidos musculares, de sus movimientos, etcétera. En la medida que nosotros procuremos a una persona la nutrición óptima para su organismo, va a haber una mejor calidad de vida y una mejor forma de llevar la enfermedad del Parkinson. Es importante también, bueno, ya lo dijimos, la nutrición, la alimentación, que sean 5 alimentos al día, la tranquilidad, el hecho de tomar algunas cuestiones de la herbolaria tradicional para poder combatir los niveles de ansiedad y depresión, en lugar de hacer a la persona dependiente de fármacos psiquiátricos como ansiolíticos y antidepresivos. Es mucho mejor seguir la recomendación de la herbolaria complementaria en lugar de sumar al medicamento que de por sí ya debe de tomar medicamentos de prescripción psiquiátrica, como los que ya mencionamos. Y es sumamente importante también el hecho del ejercicio. Para las personas con Parkinson es sumamente recomendable el poder hacer ejercicios en agua, la natación asistida, la yoga, etc. Obviamente todo ello implica que es un gasto económico fuerte para las familias, pero ese gasto puede reducir en la medida que nosotros nos acerquemos a aprender sobre nutrición, sobre jugoterapia, sobre herbolaria, etcétera, y hagamos de lo que decimos en el proyecto cooperativo Teocentli una herbolaria libre para el pueblo. Es decir, no es lo mismo cuando yo no sé sobre herbolaria y no me acerco a aprender en algún lugar sobre herbolaria y tengo que estar supeditado a las empresas que actualmente se dedican a la producción de tabletas, tisanas, cápsulas, etcétera, naturistas, que cuando yo me acerco, aprendo herbolaria, aprendo a identificar las plantas y reconozco un conjunto de plantas que igual y ni siquiera tengo que comprar, o que si bien las tengo que comprar, yo tengo la forma o el conocimiento necesario para poder combinarlas y que ello no encarezca el tratamiento de mi familiar, de mi paciente. De igual manera, el hecho de utilizar ciertas técnicas como el yoga a través de aprender una rutina básica, de poder apoyarle a mi familiar, o yo, si tengo todavía las posibilidades de moverme, ir haciendo el yoga. La cuestión es la disciplina que nos pueda llevar a prolongar la dignidad y la calidad de vida del paciente con Parkinson. Obviamente, una de las etapas más fuertes en las que se enfrenta la persona con Parkinson es indiscutiblemente el desarrollo de desenlace en episodios y en el establecimiento de otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas de carácter neurológico como es el Alzheimer. El Alzheimer es un padecimiento sumamente fuerte porque no solamente es la pérdida de memoria sobre la persona, sobre los familiares, sobre los conocidos, sobre sí mismo, sobre episodios de los días, de la vida, etc. Sino el Alzheimer es una enfermedad en la cual la persona va perdiendo capacidades de memoria a corto, mediano, largo plazo, pero sobre todo las etapas más tremendas del Alzheimer es perder la memoria a corto plazo de las cuestiones más básicas de la vida, como es el control de tu propio cuerpo, ¿no? El perder el recuerdo orgánico de cuando tu cuerpo te avisa que tienes que ir al baño, cuando tienes que defecar, cuando tienes que orinar, cuando tienes que hacer una u otra cosa. Esto se combina con una serie de padecimientos en los que la memoria navega entre el recuerdo, el olvido, la conciencia, la inconsciencia, lo lógico y lo que para los demás parece absurdo, agresivo o irracional. Por tanto, cuando nosotros hacemos la descripción del Parkinson y vemos lo tremendo que es asumir este tipo de padecimientos y llegamos a la cuestión del Alzheimer,
Es todavía enfermedades que son mucho más incomprensibles y mucho más difícil de aceptar emocionalmente para los familiares y para los pacientes en sí. El Alzheimer, como decimos, también tiene sus etapas y hay etapas en las que los pacientes son conscientes de que está existiendo un descontrol y ciertas lagunas en los recuerdos inmediatos o largos, pero finalmente los estadios más avanzados de la enfermedad de Alzheimer hacen que el paciente en cierta etapa de la enfermedad sea totalmente inconsciente o esté desconectado de su ser. Pero obviamente esa realidad para los familiares es sumamente fuerte. Por tanto, todas las indicaciones anteriores del Parkinson en cuanto al consumo de las nueces, el consumo de los antioxidantes, de la vitamina C, de elementos nutricionales como el alga espirulina, la levadura de cerveza, las proteínas, los colágenos, etcétera, son aplicables a la cuestión del Alzheimer. Se combina también todos los fitoelementos o la herbolaria que se recomienda para sistema nervioso. Se suman algunas plantas como las flores de azar, que se dividen en 7 tipos de azares, la flor de tila que dijimos. Se recomienda también el consumo de algunos elementos como alga kelp, alga espirulina, parte del alga espirulina, el alga kelp, y obviamente tratar de combinar en los alimentos diferentes algas marinas que puedan ayudar a potenciar la capacidad cognitiva y de memoria. Obviamente también entran aquí en las primeras etapas de Alzheimer diferentes gimnasias cerebrales a través de sopas de letras, de juegos muy que parecieran básicos, pero que lo que están haciendo es ir preservando la capacidad de memoria, de agilidad mental, etcétera. Recordemos que no solamente el cuerpo es el que necesita movimiento y ejercicio, ductilidad y flexibilidad, sino que la mente, el cerebro, los procesos cognitivos también necesitan ejercitarse. Todos necesitamos ejercitar esos procesos cognitivos, esa habilidad de la mente. Por eso es tan importante que como padres, que como madres, que como tíos, conocidos, familiares, etcétera, tratemos de ir en contra de la tendencia que establece que los niños los entretengas con juegos que parecen inofensivos, ¿no? Juegos que están en nuestros celulares y que son de repetición, juegos que obviamente pasan más a la cuestión repetitiva, ¿no? Recordaba yo un juego que es como la elaboración de una franquicia de comida tipo gringa, ¿no? Hot dogs, hamburguesas, papas y refrescos de cola, y estás constantemente pasando de nivel a nivel y cada vez se suman más productos y cada vez los tiempos son menores. Es una reproducción del sistema de explotación que nos enseña que cada vez vamos por más metas, por más metas, por más metas, por más metas. Y es un sistema de adiestramiento para las personas que cuando inician, que nosotros estamos de acuerdo, que existe una frase ya muy hecha que dice que los nuevos niños vienen con un nuevo chip. En realidad no vienen con un nuevo chip. Nosotros estamos permitiendo que el sistema capitalista empiece a condicionar a las personas a mucho más temprana edad, siendo que niños de 1 año y medio, 2 años, etcétera, ya manipulan tabletas y equipos electrónicos y empiezan con un proceso de adiestramiento de la explotación que después van a reproducir en sus trabajos. Todos esos trabajos repetitivos que nosotros reproducimos y que empezamos a aprender desde el uso de las tabletas hasta después en el campo laboral, van haciendo un deterioro en esas funciones cognitivas, de memoria, de razonamiento, van haciendo de nuestros procesos neurológicos procesos anquilosados, detenidos, torpes, etcétera, que hacen propicio el surgimiento de este tipo de enfermedades en conjunto con un montón de condiciones atmosféricas y de todo lo que hablamos. Tantos químicos, tantos aluminios, tantos metales pesados en el aire, en los productos, en los alimentos, etcétera.
Entonces es importante ser conscientes de esta situación para eliminar del consumo cultural, del consumo pedagógico, educativo, neurológico, cognitivo, etcétera, de nuestras generaciones, de nuestros hijos, etcétera, todo tipo de consumo enajenante, que son los videojuegos, que son ¿cómo se llama? Este tipo de réplicas que inclusive van para todo tipo de públicos, porque tenemos lo que los familiares o las mamás consideran como inocuo, que es el hecho de que se descargue en su tableta o en su celular un juego de el que sirve las pizzas o las hamburguesas, hasta juegos que van más allá, normalizando la violencia, normalizando los ataques, etcétera, pero que finalmente tienen un impacto en el desarrollo neurológico. Entonces, nosotros tocamos este tema justo porque decimos que este tipo de enfermedades antes se desarrollaban en personas mayores de 60 años y estamos teniendo personas que están desarrollando este tipo de problemas crónico-degenerativos de carácter neurológico a edades de 40 años. Entonces nosotros debemos de preguntarnos cuáles de los factores ambientales, mediáticos, etcétera, están propiciando este tipo de enfermedades, y uno de ellos es indiscutiblemente la enajenación a la que están sujetas las actuales generaciones. Entonces, pues, regresando a la cuestión del conjunto de alternativas para el desarrollo, para evitar la mayor degeneración o la más rápida degeneración en este tipo de enfermedades, pues están otro tipo de sistemas como la cuestión de la meditación. La meditación no como algo místico ni como algo sobrenatural, sino como la meditación como un ejercicio que establece una gimnasia en nuestra forma de desarrollo mental. La meditación es una forma de ejercitar la mente para que personas que tienen este tipo de padecimientos, tanto de Parkinson como de Alzheimer, etcétera, puedan establecer un entrenamiento sobre sus funciones cerebrales y haya menor deterioro a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, vamos a pasar a algunos padecimientos como la cuestión de la epilepsia, diciendo que existen también diferentes tipos de epilepsia. ¿Tenemos como cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos, ¿faltan? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en estos 20 minutos vamos a tratar de hablar un poquito para no... Existen diferentes tipos de epilepsia. Dependiendo del tipo de epilepsia es el tipo de tratamiento que se debe de dar, pero lo cierto es que cuando a una persona se le diagnostican ataques epilépticos que pueden ser declarados, es decir, hay personas que tienen síntomas muy claros de epilepsia porque tienen los ataques, tienen pérdida de conciencia, tienen convulsiones muy, muy visibles, etcétera, o bien personas que tienen ataques epilépticos que no son perceptibles o que dan cuando la persona está durmiendo y no se dan cuenta. Cuando una persona ya es diagnosticada de epilepsia, puede haber un proceso en el cual se pueda revertir la epilepsia a través de evitar los episodios ¿cómo se llama? De ataques. Y esto se hace, pues obviamente desde la neurología. El neurólogo va a mandar algunos fármacos que ayuden a que esos procesos o esas conexiones neuronales que están semidesconectadas se vuelvan a reconectar, evitando los episodios de ataques. Una de las recomendaciones que le dan a la persona con epilepsia, pues es obviamente, o a los familiares con pacientes epilépticos, es obviamente que traten de bajar el nivel de ansiedad en sus rutinas de vida, que traten de hacer comprender a la persona que no debe de angustiarse, que todo puede mejorar, etcétera, y eso se traduce en un cambio significativo en los episodios de ataques. Es importante aquí señalar que algunas, o sea, tanto para el Parkinson, Alzheimer y cualquier tipo de enfermedades neurológicas crónico-degenerativas,
Existen, así como dijimos de la meditación, del yoga, existen también algunas otras alternativas y una de ellas es el uso de algunas terapéuticas relacionadas con la aromaterapia. Cuando nosotros hablamos de aromaterapia estamos hablando de un universo con un conjunto de técnicas muy vastas, diferentes. La aromaterapia es una técnica, una terapéutica que va a conectar no solamente nuestro sistema olfativo. Si nosotros recordamos, finalmente somos una especie que se rige bioquímicamente y que tiene una respuesta ante el medio, ante los sonidos, ante los sabores, ante los olores, ante las texturas, colores. Cuando nosotros hablamos del aroma, este aroma está íntimamente conectada a un sistema emocional, a un sistema de recuerdos, de memorias, etcétera. Cada uno de los aromas que nosotros vamos aprendiendo los aprendemos también culturalmente. Aprendemos culturalmente a reconocer los aromas de una flor, los aromas de lo que decíamos, por ejemplo, del pericón, que es una especie que es antidepresiva, pero que por sí misma genera un estado de alegría, ¿no? Pero todo ello también está condicionado culturalmente. Habrá personas que un olor que, digamos, en la convención social se considera agradable y aromático, a la persona le genere una aversión por tener un momento de acercamiento o de conexión de ese aroma con algo desagradable para ello. Un ejemplo de lo anterior es, por ejemplo, el aroma de los, ¿cómo se llaman? La florecita esta que utilizan en los sepelios. Nardos. Sí, son los nardos. Sí, ¿no? O sea, los nardos es una especie que es muy parecida a los jazmines. El jazmín es antidepresivo, el aroma genera otro tipo de conexiones emocionales, neurológicas, etcétera. Pero culturalmente el nardo está asociado más a la ornamentación de los muertos. Cuando alguien fallece, llevan nardos ahí al funeral, a la misa, al sepelio, etcétera. Entonces, una persona que sufrió una pérdida de algún ser muy querido y que quedó impregnado en su recuerdo el nardo, en lugar de proveerle de una emoción positiva, puede proveerle de una situación emocional depresiva. Por eso los aromas están conectados socioculturalmente, pero también tienen una implicación bioquímica innata, y eso tiene que ver con la conexión que existe entre el órgano o el sentido del olfato, nuestra digestión, nuestro sistema nervioso central y periférico. Cuando nosotros percibimos algún aroma, ese aroma va a conectar directamente con una de las primeras glándulas de algo que se conoce como sistema endocrino. El sistema endocrino también se conoce como sistema de cascada. Son glándulas, empezamos por la hipófisis pituitaria, tiroides, paratiroides, timo, suprarrenales, etc. Cada una de estas glándulas, siendo la primera aquí, cuando nosotros percibimos un aroma, entra a través del sentido del olfato, pero no solamente entra el aroma de lo que estamos percibiendo, sino la bioquímica de ese cuerpo que estamos percibiendo, y va a conectar primero con la glándula hipófisis. Cada una de las glándulas genera una serie de sustancias que estimulan a la siguiente glándula, que estimulan la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y permite que en toda la bioquímica orgánica haya una completa conexión y funcionamiento óptimo. Cuando nosotros proveemos a los pacientes de Parkinson, de Alzheimer, de epilepsia, de aneurisma cerebral, de cefaleas, de migrañas y de cualquier tipo de enfermedades crónico-degenerativas neurológicas, de la terapia a través del aroma, indicando los aromas adecuados, vamos a propiciar estados no solamente emocionales, sino bioquímicos.
Si por ejemplo nosotros queremos que una persona con Parkinson que está diagnosticada con ansiedad o con depresión salga de su estado emocional bajo, nosotros podemos proveerlo a través de darle aromas cítricos, principalmente cítricos o algunos como la lavanda, que por sí mismo generan una bioquímica diferente. Si nosotros queremos que una persona con Parkinson que se encuentra en un momento de crisis en la que no puede controlar sus movimientos se relaje, podemos proveer aroma de jazmín, aroma de nardos, aroma de azares. Es decir, es ir comprendiendo diferentes usos de los aromas dependiendo de cuál es el estado bioquímico y emocional al que queremos llegar. La aromaterapia, como dijimos, es sumamente funcional porque no es nada más que sea un imaginario social que tenga la persona de cuando huelo a este aroma tengo una emoción de este tipo, sino que genera un cambio en la bioquímica de la persona y por tanto va a generar un beneficio en el organismo a nivel bioquímico, totalmente orgánico. Y cuando se trata de padecimientos neurológicos es sumamente importante. Pero también dijimos que hay varias técnicas, es decir, aromaterapia puede ser que tú le proveas a una persona a través de un incienso, que en la mayoría son sustancias químicas de esencias que tratan de igualar un aroma, la ambientación de su espacio. Pero también puede ser el uso de plantas directas frescas, es decir, que llenes el espacio con ciertas flores o ciertos aromas que le ayuden a cambiar su estado a la persona. O también se puede utilizar el uso de aceites esenciales en el ambiente a través de humidificadores o difusores que ayuden a que el ambiente esté saturado de ciertos aromas. Pero indiscutiblemente una de las formas o mecanismos más efectivos de la aromaterapia es el uso de aceites esenciales. Cuando nosotros exprimimos una cáscara de limón o de naranja, que son las que tienen mayor contenido de aceites, sentimos en nuestras manos un aceitito que queda con un aroma muy particular. Asimismo, existen diferentes plantas como el romero, como la albahaca, como el árbol del té, como el té verde, como la canela, etcétera, que van a tener en mayor o menor concentración aceites esenciales. Existen aceites esenciales que se pueden utilizar pero que son de uso totalmente externo, es decir, que podemos poner en un difusor y puede ambientar nuestro espacio y cambiar la bioquímica de la persona, pero no pueden consumirse, y hay aceites esenciales de grado terapéutico que a través de diferentes procesos de extracción pueden ser consumidos, inhalados, utilizados tópicamente, etcétera, cambiando o transformando muchos de las acciones bioquímicas de las personas. Por ejemplo, en el caso, regresamos a la cuestión de la postración que experimentan en las estadías más avanzadas o las fases más avanzadas de los pacientes de Parkinson. Debido a la inmovilidad, a la rigidez que suele ocurrir en algunas de las etapas más avanzadas del Parkinson, puedes tener una persona con Parkinson que tiene ya un peso muy bajo y tratar de mover su brazo y sentir una resistencia muy fuerte por el grado de tensión. Esa tensión va generando un deterioro también en el sistema circulatorio y procesos de trombosis. La trombosis quiere decir que es la formación de un coágulo en alguno de las arterias principales o secundarias del organismo en las que se aloja ese coágulo de sangre y cuyo riesgo es que ante algún bombeo, por un movimiento brusco, por algún masaje, por etcétera, etcétera, ese trombo o ese coágulo de sangre pueda irse a pulmón o a corazón. Entonces hay ciertos aceites esenciales
que sirven para las personas que desarrollan trombosis para poder ir deshaciendo el trombo poco a poco e ir recuperando cierta función circulatoria. Uno de ellos es el aceite esencial de incienso, hay algunos otros elementos o aceites esenciales que bueno, ahorita por el tiempo que nos queda, ¿cuánto? Nos quedan 7 minutos. Vamos cerrando, ¿no? Nosotros consideramos que lo más beneficioso para poder aprender más sobre ello, es decir, sobre la herbolaria especializada para ansiedad, depresión, sobre los aspectos nutricionales para este tipo de padecimientos, sobre los aromas importantes y sobre todo sobre los aceites esenciales que se pueden utilizar para este tipo de padecimientos, es poder proveer a las personas que estén interesadas en tener estos materiales de diferentes manuales. Entonces, bueno, aprovechando que estamos en este medio, vamos a dar algunas direcciones ya para que nos puedan contactar en Facebook, en WhatsApp y en correo electrónico. El Facebook al que pueden solicitar todos estos manuales de nutrición, de es Proy Teocentli. Proy Teocentli. Ajá. Ahí en esa cuenta de Facebook nos pueden escribir en el Messenger y nos pueden pedir, ya sea, bueno, pueden pedir los materiales para enfermedades crónico-degenerativas neurológicas, ¿no? Entonces lo que les vamos a enviar es un manual de nutrición, un manual de aceites esenciales, un manual sobre herbolaria para este tipo de padecimientos y algunas técnicas de ejercicio y meditación para las personas, ¿no? También pueden solicitarlo en el 55 27 75 26 49 vía WhatsApp o al correo teocentli con z teocentli@gmail.com. Ahí pueden solicitar todo tipo de, bueno, este tipo de materiales que les enviaríamos en PDF y cualquier tipo de aclaración, duda, lugares donde poder tratarse o tratar a algún paciente es importante. Nosotros como proyecto hemos impulsado centros en los cuales damos fisioterapias, ¿no? Es importante lo que decíamos en este tipo de pacientes, recibir fisioterapias de diferente tipo, puede ser quiromasaje, puede ser ventosas, maderoterapia, etcétera. O sea, hay un conjunto de técnicas que nosotros poseemos con las cuales podemos apoyar a la gente porque es importante, o sea, la característica que tenemos no es nada más dar la fisioterapia, sino inclusive es importante para los familiares que saben que sus pacientes van a necesitar un tratamiento progresivo y constante, el que ellos aprendan las terapias para poder darlas y no estar dependientes de todo el tiempo estar consiguiendo a alguien que les dé la fisioterapia a sus pacientes. Nosotros podemos recibirlos los martes y los jueves de 10:30 a 2:30. Nos envían un mensaje, nosotros les decimos la ubicación y todo, y también los invitamos igual, los martes y los jueves tenemos 2 grupos diferentes donde enseñamos diferentes terapéuticas. De este martes que viene al siguiente vamos a iniciar con un taller que se llama par biomagnético. El par biomagnético es sumamente útil para todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas y es una forma en la cual nosotros podemos, a través de las cargas, de la transformación de la carga electromagnética en el organismo, combatir virus, bacterias y cualquier tipo de descompensación orgánica. Vamos a tener este taller que dura 5 semanas y también vamos a iniciar el jueves de esta semana que viene a la otra con nuestro taller de sistemas florales. Los sistemas florales, llámese flores de Bach, elixires aztecas, sistema Xochimilco, sistema California y 20 más que vamos a darles,
son sistemas que ayudan a todas las enfermedades que tienen una relación estrecha con las cuestiones emocionales, con adicción a sustancias, con depresión, con personas que están pasando por trastornos derivados de alguna agresión, violencia, abuso, enfermedades neurológicas, enfermedades que tienen una fuerte conexión con esa somatización o esa psicosomatización de las emociones que se expresan en un deterioro de nuestro organismo. Estos talleres son de carácter popular, es decir, que solamente tienen un monto solidario de recuperación y un paquete de hojas que nosotros como proyecto utilizamos para hacer materiales de divulgación. Por último, como parte de esos materiales de divulgación, les invitamos a que nos sigan en el Facebook, sigan aquí a Radio Pancha y todo, pero a Proyecto Teocentli, porque estamos a punto de sacar un manual de enfermedades crónico-degenerativas en las que viene un poco más especificado todo lo que hemos hablado en esto a lo largo de estos 3 programas, con recetas muy puntuales o formas muy puntuales de llevar la herbolaria, la alimentación y todo ello. Esperamos que en un par de meses ya esté circulando este manual, pero de cualquier forma las personas que quieran enviarnos mensaje y solicitarnos estos materiales, con mucho gusto lo hacemos llegar, y les hacemos llegar también las direcciones en las que podemos estar, que una es aquí en Iztapalapa, en La Viga, y otro es en Valle de Chalco, en donde vamos a empezar a trabajar los viernes y los domingos. Pues creo que sería todo. Nuevamente agradecemos a Radio Pancha, compañeros de Frente Popular Francisco Villa y todos nuestros compañeros y compañeras del proyecto cooperativo Teocentli. Yo soy Isis Damayanti Ramírez Sandoval. Muchas gracias.